Tuvimos que cerrar el taller, ya no teníamos para el arriendo. Encima los bancos, la luz, imposible. Ahora hago alguna cosita desde casa, pero me siento asfixiada. Ya falta poco. Apenas comencemos a gobernar, vamos a ordenar que se refinancien obligatoriamente las deudas para que tengas plazos más largos, cuotitas más bajas y puedas reabrir tu taller y generar trabajo. Andrés Arauz, presidente. Vamos a recuperar el futuro. Fue director del Servicio Nacional de Contratación Pública, también en el gobierno de Rafael Correa, subsecretario de Planificación para el Buen Vivir de las Emplades, director del Banco Central del Ecuador, asesor de Política Financiera del Ministerio de Coordinación Política. Economista Arauz, buenos días, gracias por acompañarnos y empecemos por el tema del debate. ¿Por qué? Porque el debate de Diario El Comercio es mañana y pasado. El debate del Consejo Nacional Electoral es la próxima semana, para eso se están afinando algunas cosas. Y usted de plano ha dicho que no va a asistir al debate organizado por este medio de comunicación. Buenos días. Muy buenos días, Milton, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, nosotros vamos a participar en el debate organizado por el Consejo Nacional Electoral. Es un debate que será transmitido además por cadena nacional en todos los canales del país. Es un evento que durará 2 días también, en total 6 horas, para que los ciudadanos puedan decidir realmente sus opciones de futuro. Y no será ese un debate presto para el show o el escándalo político con fines de lucro, como sí lo es uno organizado por una empresa mercantil. Así que nosotros vamos a asistir a todos los debates que tengan esa orientación, que sean espacios de deliberación académica en donde podamos realizar aportes a la ciudadanía y que no sean organizados por grupos de poder o grupos de interés que además tristemente han venido cumpliendo una agenda de desinformación a la ciudadanía a lo largo de estos últimos años. Le voy a hacer escuchar un audio de Rafael Correa cuando era candidato y no le importaba cuál era el espacio, lo que le importaba era debatir. Escuchémoslo. También podemos conversar con Rafael Correa, yo sé que usted escucha, pero permitamos que la ciudadanía espacio para presentar las propuestas al pueblo. Y no por cumplir una ley. Es una obligación moral de todos los ecuatorianos someterse al escrutinio ciudadano, por favor. Rechacen a aquellos que han rehuido permanentemente los debates. Rechacen a ellos que han rehuido permanentemente los debates. ¿Por qué no piensan lo mismo que Rafael Correa? Si en casi todo usted y Correa están conectados. Me parece excelente oportunidad para que pueda invitarle a Rafael Correa a Radio Sucesos y pueda también entrevistarle sobre el debate a él. En este caso estamos él no tiene nada que ver con el debate porque no es candidato. Las necesidades del pueblo ecuatoriano de ahora. Y nosotros sí vamos a estar en el debate, por favor. Vamos a estar en el debate de la próxima semana, no en el de mañana, porque no vamos a hacerle el juego a una empresa que ha venido desinformando al pueblo ecuatoriano y que quiere generar opciones simplemente de ganancia a partir del show y el escándalo. Aunque no le guste el comité de debates que se ha nombrado, ¿usted vio los nombres de las personas que el CNE invitó a participar en este comité de debates? Sí, hemos tomado conocimiento de los nombres. Es la facultad del CNE de generar esta instancia ad hoc, a pesar de que obviamente son todos abiertamente en contra de las posiciones progresistas. A lo largo de los últimos años se han pronunciado de forma expresa en contra de la opción progresista en nuestro país, pero mira, nosotros estamos ya predispuestos a toda esta agenda negativa que enfrentamos en muchos de los medios de comunicación nacionales de nuestro país, al igual que en este caso será en el debate del CNE, pero vamos a participar para poder ofrecer al pueblo ecuatoriano ideas, planteamientos, propuestas alrededor de nuestros ejes: trabajo, futuro y dignidad. Trabajo, donde vamos a generar fuentes de trabajo, 800,000 trabajos dignos, no bonitos emprendedores como han planteado algunos candidatos en las palabras de Moreno, sino trabajos dignos con afiliación a la seguridad social, fuentes de trabajo a partir de la recuperación económica con la obra pública, con el crédito público, con el incentivo a los empresarios pagando la mitad de la remuneración del trabajo joven para 400,000. Candidato, ya vamos a ahondar en este tema del trabajo, de las propuestas para el trabajo, pero yo quería concluir solamente este tema del debate y pues había escuchado, leído muchos comentarios en las redes sociales. ¿Y no cree que, tomando en cuenta que solamente queda un mes para esta campaña, que es corta, que es atípica por el tema de la pandemia, no cree que negarse a participar en estos espacios es privarle también a sus electores a conocer sus ideas? Alguien decía que es como que quisiéramos contratar
a un postulante que no acude a una entrevista de trabajo. ¿A qué le tiene miedo o por qué? Sí, vamos a participar en el debate. Sí, vamos a participar en el debate de la próxima semana. No tenemos miedo a nadie. No queremos hacer el juego al escándalo, al show. No queremos hacer el juego a una empresa que busca simplemente fines de lucro a partir del show y el escándalo. ¿Y las cámaras? ¿Va a participar en el debate de las cámaras? En el debate del Consejo Nacional Electoral. ¿En el debate de las cámaras tampoco va a participar? No, no vamos a participar porque es un espacio que ha mostrado claramente su predisposición negativa a favor de nuestra candidatura. Ha dicho que nuestra candidatura está proponiendo la desdolarización, lo cual es campaña sucia, auspiciada por el propio presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que ha planteado incluso el uso del logotipo institucional y deberá incluso enfrentar las consecuencias que eso genere en el ámbito legal, en el ámbito de la economista, la gente piensa que la gente piensa que usted, si llega al poder, va a intentar desdolarizar el país, porque usted mismo en varias ocasiones ha hablado en contra de la dolarización. Es lo que unos pocos desinformadores están queriendo ocasionar en la gente. Pero si usan sus propias declaraciones. Convencida y sabe que con nosotros finalmente va a haber un gobierno que nuevamente defienda al ciudadano y no al bolsillo de unos pocos banqueros. Esa es la gran diferencia y el pueblo ecuatoriano lo sabe. Por eso se pronunciará de forma contundente el 7 de febrero a favor de la lista 1, a favor de Andrés Arauz y las propuestas para recuperar la dignidad. Ofrecer una pensión de $400 con dinero electrónico. Mejor que un gobierno con estabilidad, con oportunidades, y no ahora un gobierno entregado a los banqueros. Perfecto. Ofrecer una pensión de $400 mensuales con dinero electrónico, ofrecer el dinero electrónico que no tiene un respaldo físico, ¿no es atentar contra el modelo de dolarización? Yo creo que eso tiene que preguntarle a Yacu Pérez. Eso está en el plan de gobierno del señor Pérez. No sé por qué me pregunta eso a mí. Cuanto a la renta básica, y eso es la propuesta del señor Pérez y no la nuestra. Nosotros lo que ofrecemos son $1,000 la primera semana de nuestro gobierno, como lo recomienda el secretario general de las Naciones Unidas, como lo implementaron Perú, Guatemala, Brasil, Estados Unidos y Canadá, para impulsar la economía de la familia ecuatoriana. Le recuerdo que Doris Solís, quien presentó esta iniciativa del tema de la pensión universal, es correísta, no es yacucista. No, Doris Solís no presentó eso, o sea, fue una propuesta de un economista académico en el seno de la Asamblea en grupos parlamentarios, pero que está reflejado en el plan de gobierno de uno de los candidatos de la lista 18, como usted puede fácilmente comprobar. Así que pregúntele esas cosas a él. Nosotros tenemos una propuesta de trabajo digno. Le voy a preguntar, ¿de dónde va a sacar los $1,000 en una semana para dar a 1 millón de personas, o sea, $1,000 millones? En todo el Ecuador vio que la semana pasada el gobierno sacó un boletín de prensa orgulloso de que habían logrado tener más de $7,000 millones guardaditos en un banco de Suiza como parte de las reservas. ¿Cuándo se deben usar las reservas? En las emergencias, pues. Ya estamos viviendo una emergencia económica y sanitaria y esas reservas es las que vamos a utilizar para impulsar la economía de la familia y que la madre de familia pueda alimentar a sus hijos. De ese banco de Suiza no nos toma ni siquiera una semana. Un par de días se logra hacer la transferencia para que el dinero vuelva al Ecuador, fortalezca la dolarización y además fortalezca la economía familiar, poniendo dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas. Economista, sobre esta propuesta, dar un $1,000 a 1 millón de familias suena muy bien, y usted ha dicho que, justo lo que ha mencionado, que traerán los recursos del Ecuador que están en Suiza. Si es así, decir, por ejemplo, al secretario de las Naciones Unidas también le suena muy bien. Bueno, si es así, decir, por ejemplo, que habrá préstamos financiados por el Banco Central es una mentira, ya que el Banco Central tiene reservas, y entre ellas las del encaje bancario que no se pueden prestar, y que, por ejemplo, si el poder político lo intenta, podría producir un pánico financiero y activar una corrida bancaria. Entonces no es tan fácil como decir, traigamos las reservas de Suiza, porque si no ya lo hubieran hecho y no estarían pidiendo préstamos o no le costaría al gobierno llegar a fin de mes. Ya lo hicimos en el año 2009, ya lo hicimos en el 2014. Pero no es lo más ideal. Y por eso quedamos como quedamos, pues el economista Arauz. Lo que se generó fue la posibilidad de cubrir al Ecuador del impacto de una crisis internacional. Esa plata no es del gobierno, economista. Del Banco Central, ustedes quieren meter... director general del Banco Central, ya hicimos eso y logramos impulsar la economía del Ecuador. Eso es lo que sabemos hacer, tenemos formación académica y especializada en economía y es lo que vamos a ayudar a los ecuatorianos a que su economía familiar sea atendida lo más pronto posible mientras resolvemos, sí, claro, los otros problemas macroeconómicos.
Pero ojo, cuidado con querer desinformar al pueblo ecuatoriano asustándoles con pánico financiero, con corridas, etcétera. Aquí vamos a defender al pueblo ecuatoriano, los clientes y los depositantes de la banca, y no hay ningún riesgo para ellos, porque aquí estamos hablando de fomentar el desarrollo del Ecuador. Más bien, generando un alivio a las familias ecuatorianas, van a poder pagar algunas de esas deudas a los bancos que nos vienen acosando todos los días, pidiendo que se pague la cuotita y con la amenaza de ejecutar coactivas o de mandar a la central de riesgo, como si la pandemia fuera culpa de uno. Usted trabajó en el Banco Central, usted sabe que la plata que tiene el Banco Central en sus cuentas no es del gobierno, es la plata de los depositantes de los bancos privados, es la plata que tiene el IES, es un dinero que no es nomás de meter la mano al bolsillo y sacársela. Por eso es que además se opone usted a que el Banco Central tenga independencia, esa reforma que va a plantear el gobierno antes de irse, para seguirle metiendo mano al Banco Central. ¿Cuál es la función de un banco, Mel? Es cuando capta dinero, no es para tenerlo parqueado, pues, es para poderle dar la vuelta y poder generar crédito, producción, oportunidades, inversión en el país. Y esa es la opción también. Pero no es plata del gobierno, no es plata del gobierno. Captar dinero para tenerlo parqueado en Suiza. Nosotros tenemos que invertir ese dinero en la economía del Ecuador. Pero si fuera suya, pues, si fuera del gobierno. En contra de esa propuesta de ley del gobierno que busca su privatización. No vamos a permitir que este gobierno privatice el Banco Central del Ecuador. ¿Cómo lo van a evitar? A lo que ya vivió el Ecuador en el año 98. ¿Es privatización lo que quiere hacer el gobierno? ¿Es privatización lo que quiere hacer el gobierno? ¿Cómo lo van a evitar? Solo analice cómo quieren que sea la composición del directorio del Banco Central. Eso es entregar el poder a un sector que no está elegido democráticamente, violando abiertamente los artículos 302 y 303 de la Constitución de la República. No lo vamos a permitir. Suena bonito, suena bien que alguien venga. No solo suena bien, Milton, es lo que ordena la Constitución. No, por favor, pero déjeme. todos debemos defender eso. No, André, economista, déjeme terminar la pregunta. Suena bien que alguien quiera regalar a la gente $1,000 y más en la primera semana de gobierno. Suena también populista, porque usted también dijo que 30,000 millones de dólares tienen los ecuatorianos afuera y usted los va a traer. ¿Cómo va a obligar a la gente que tiene su plata afuera a que regrese al Ecuador? Mira, hay varios aspectos que podemos hablar, pero nosotros no creemos que no es una medida populista, es una medida humanitaria. Es el apoyo que se debe dar a las familias ecuatorianas en un contexto de crisis. Por favor, insisto, es recomendación del secretario de las Naciones Unidas. Los organismos internacionales lo han hecho todos los países de la región. Somos el país que menos ha contribuido a ayudar a las familias y además el país con más alta mortalidad en el contexto de la pandemia. Algo tiene que hacer el gobierno de forma inmediata y eso lo vamos a hacer nosotros en la primera semana de nuestro gobierno. Sabemos cómo hacerlo, no somos improvisados. Tenemos experiencia en gestión pública, en administración pública, y la madre de familia, el padre de familia que nos está escuchando sabe que nosotros sí cumplimos la palabra. ¿Y cómo vamos a traer esa plata del exterior? Mira, una buena parte le pertenece al propio Estado. Eso simplemente se dispone a partir del Poder Ejecutivo. Otra parte ha sido dinero que los banqueros han mantenido en Miami, y eso también vamos a poder regular para que ese dinero pueda ¿Cuál es el problema que los banqueros tengan su plata fuera? A través de la reducción de la evasión tributaria, que a partir de septiembre de este año empezaremos a recibir información. Si alguien tiene dinero afuera, dinero bien habido, dinero de su trabajo afuera, ¿cómo lo va a obligar a traer? Mira, nosotros no vamos a obligar a traer dinero bien habido, pero aquí ha habido claramente evasión de impuestos, ha habido elusión de la normativa de control de las exportaciones e importaciones, y nosotros vamos a incentivar a que los ecuatorianos que aman a su patria inviertan en su patria. ¿Cómo? Con el contrato de certidumbre económica, Milton, en donde se le va a dar una estabilidad tributaria, normativa, en aspectos regulatorios, en aspectos de la tarifa eléctrica, para que haya incentivos para poder invertir en nuestro país sin que le cambien las reglas durante varios años y así generar fuentes de trabajo digno para todos los ecuatorianos. A usted, señor emprendedor, con el contrato de certidumbre económica va a poder tener previsibilidad de sus flujos de dinero y va a poder invertir de forma segura en nuestro querido país al que amamos y queremos invertir y generar. Solo cierro el tema de la dolarización con dos preguntas. Usted habló de la desdolarización buena y de la desdolarización mala. No sé cuál es la diferencia. En el contexto de la propuesta de César Roón en la Asamblea de que era urgente desdolarizar el país, pero es cuestión de leer el documento completo, Milton. Yo estaba alertando que César Roón en la Asamblea decía que es hora de desdolarizar el Ecuador.
y yo ofrecí el análisis justamente para proteger la capacidad adquisitiva en dólares de las familias ecuatorianas. Es cuestión de analizar, porque nosotros hasta creamos el Observatorio de la Dolarización para fortalecerla, promoverla, como lo hemos dicho una y otra vez a todo el pueblo ecuatoriano. Y otra más. ¿Qué opina usted de Nicolás Maduro? ¿Perdón? ¿Qué opina usted de Nicolás Maduro? Bueno, Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela. Sí, claro. Los problemas que son los nuestros, los del pueblo ecuatoriano. Pregúntame qué opino yo sobre la situación de vulnerabilidad de nuestro sistema de salud. Lo que pasa es que, discúlpeme, economista, le pregunto, discúlpeme, de falta de conectividad, discúlpeme que le pregunte de Maduro, y sí, es un tema ajeno, pero es un tema al que ustedes mucho creen, mucho defienden, porque en más de una ocasión, su círculo, el expresidente Correa, que estuvo de veedor en las elecciones anteriores y dijo muchas cosas positivas en favor del modelo venezolano. ¿Usted cree que el modelo del chavismo es exitoso? Miren, usted está haciendo referencia a algunos memes seguramente que ha visto en la red Twitter o lo que le llegaron por WhatsApp. Nosotros estamos preocupados de la integración regional, de la unidad latinoamericana, de buscar. Pero ¿le parece que el modelo de Maduro es exitoso? ¿Le parece que es importante saberlo? Porque se dicen muchas cosas de lo que piensa usted. Entonces, este es un espacio para que lo pueda aclarar. ¿Piensa que el modelo de Maduro es exitoso? ¿Piensa que Venezuela está bien? Pues de ninguna manera. Pues obviamente el Ecuador no va a replicar ese camino. Nosotros queremos prosperidad para el pueblo ecuatoriano. Nosotros queremos oportunidades para el pueblo ecuatoriano. Afortunadamente la economía ecuatoriana tiene distinciones muy grandes frente a la venezolana. Tenemos una diversidad de exportaciones, una capacidad de soberanía alimentaria que jamás han tenido en otros países. Tenemos la capacidad de autoabastecernos y por eso nuestro reconocimiento a los agricultores de nuestra patria, que en media pandemia no dejaron de producir, no dejaron de abastecer a las ciudades, no dejaron de alimentar a nuestro pueblo, y eso se verá reflejado en la institucionalidad y en la política pública de precios justos, de garantía de condiciones de crédito y asistencia técnica para los agricultores de nuestra patria y de la declaración de la emergencia en el ámbito de riego para poder aumentar la productividad y seguir generando prosperidad para los ecuatorianos. Nosotros sí sabemos gestionar la economía y eso es lo que le ofrecemos a los ecuatorianos. Trabajo, capacidad en ese ámbito. Hablamos con Andrés Arauz, son las 8:06, candidato a la presidencia de la República por Alianza UNES. Economista, yo había leído en su plan de gobierno que, van a impulsar obviamente la inversión pública. Y yo quiero preguntarles si es que se va a continuar, por ejemplo, con el modelo que tenía Rafael Correa en su momento, en donde sí se impulsó mucha inversión pública, pero también fue un modelo del que estaba atado al endeudamiento, no de los multilaterales, pero sí en el caso, por ejemplo, de China y de países afines. Y, se hizo estas construcciones, se hizo estas obras, pero era una época distinta, era una época en la que el petróleo estaba alto, había una cierta bonanza y por eso también creció la burocracia de una manera importante, burocracia que ahora al gobierno le cuesta pagar a fin de mes. Entonces quisiera preguntarles si es que se va a continuar con ese modelo de endeudamiento constante, de inversión pública, sí, pero ¿cómo se va a traer los recursos ahora que ya es diferente? La situación no es la misma a la que vivió en su momento Rafael Correa cuando el petróleo estaba alto. ¿Cómo conseguir recursos para el Ecuador? Por supuesto que vamos a continuar la obra pública. Por supuesto que vamos a continuar la inversión pública generando infraestructura educativa, nuevos hospitales. Tenemos mucho que hacer en materia de infraestructura, en materia de riego para poder tener proyectos multipropósitos, para poder dotar de agua a una gran cantidad de territorios de nuestro país que lo requieren para aumentar la productividad, para poder seguir construyendo energía eléctrica y lograr la soberanía, para poder industrializar nuestro petróleo, para poder industrializar las materias primas y fomentar la agroindustria. Para todo aquello se requiere obra. Todavía necesitamos muchas vías en nuestro país que permitan enlazarnos y interconectarnos de mejor manera, así que va a continuar la obra pública. Nosotros sabemos cómo generar trabajo en la economía, cómo generar obra que es tangible para todos los ecuatorianos y para todas las ecuatorianas. Nosotros nos vamos a seguir dedicando a eso. Y sí, si es que necesitamos apoyo financiero de nuestros amigos en otras partes del planeta, pero por supuesto que acudiremos a ellos, pero por supuesto que aquí lo que se necesita es inversión en el país, porque es la única manera de lograr el desarrollo. Y no solo vamos a invertir en obras, sino también en oportunidades educativas, tecnológicas, científicas,
como es la propuesta de conectividad universal a partir de la conectividad rural para 369 parroquias rurales de nuestro país, de becas de conectividad para 1.100.000 ecuatorianos docentes y estudiantes, y algo muy importante, concebir al Internet como derecho humano. 1 gigabyte de datos de Internet gratis al mes para cada ciudadano ecuatoriano, con un único requisito, tener cédula ecuatoriana. Eso es lo que le proponemos al Ecuador. Perfecto. Usted ha dicho que Rafael Correa va a ser su principal asesor. Habló con Diario El Universo del tema del indulto. No se puede aplicar un indulto si es que el sentenciado no está cumpliendo su pena. ¿Cómo va a lograr que venga Rafael Correa al país? ¿O va a ser su asesor por WhatsApp? Ningún indulto no va a ser necesario, Milton, para Rafael Correa, porque existen recursos judiciales pendientes, y yo estoy seguro que los jueces, luego de que se dé la victoria electoral, podrán decidir sin presiones, ni amenazas, ni chantajes, como lo han tenido en este gobierno, especialmente a través de la figura de la exministra María Paula Romo. Los jueces van a poder decidir de forma libre, y estoy seguro que revisarán la sentencia en contra de Rafael Correa. Milton, hay distintos momentos y recursos en el ámbito judicial: el recurso de revisión en el ámbito penal, el recurso de acción extraordinaria de protección en el ámbito constitucional, hay recursos en materia de derechos humanos en la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay recursos en las Naciones Unidas, así que se puede seguir dando esta batalla en el plano ¿Usted cree que va a pasar lo mismo que en Bolivia? ¿Va a pasar lo mismo que en Bolivia? Ganó el presidente del MAS y a los 2 días estuvo Evo Morales de vuelta. Estoy seguro que sí, y espero que así sea, porque es lo que corresponde. Rafael Correa es inocente y los jueces decidirán así una vez que puedan decidir sin presiones ni chantajes y amenazas, como lo han visto en este gobierno. ¿Quién más Pero es cuestión de meterse a justiciaamarrada.org, y los ecuatorianos van a ver cómo han sido chantajeados y cómo ha sido manipulada la justicia para sentenciar a Rafael Correa. ¿Qué papel aparte de Correa va a tener Vinicio Alvarado, Fernando Alvarado, Ricardo Patiño, Marcela Guiñaga, Gabriela Rivadeneira, etcétera? Toda la gente que formaba parte de un círculo importante del gobierno anterior. Mira, nosotros vamos a gobernar con un recambio generacional, vamos a la renovación de la política. En el ámbito del progresismo tenemos a miles y miles de jóvenes preparados, formados en el exterior, becarios de la Revolución Ciudadana, que ahora han vuelto al país y están aportando con nuestro futuro. El equipo que está compuesto en el plan de gobierno es básicamente liderado por becarios y ex becarios que han retornado al Ecuador y que quieren sumarse para poder aportar a su patria. Así que nuestro gobierno será constituido por jóvenes ecuatorianos valiosos, obviamente también con gente con experiencia que quieren servir a su patria de forma desinteresada, como lo queremos todos los ecuatorianos ya, una urgente renovación de la política, y para eso estamos, para recuperar el futuro con la lista 1 este 7 de febrero. Yo quiero que le responda a usted o que comente usted lo que dijo Juan Fernando Velasco, su compañero de papeleta presidencial, en el medio de La Posta, en una entrevista que tuvo, y se refirió a usted. Escuchemos. Es que en un momento se vale y perdieron el rumbo del país que querían construir. Yo fui ministro de Cultura y vi, cuando uno es ministro, ve los documentos, ve las cosas. Arauz pasó por ese ministerio durante un mes, ¿no? Y fue instalado ahí para realizar acciones que el ministro anterior no quiso realizar. Tengo los documentos. Él llegó para firmar un contrato que el anterior ministro no quiso firmar, un contrato a dedo, que no se entendía por qué aumentaba el presupuesto a esa manera a 2 años para el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. ¿Sí sabe de lo que está hablando Juan Fernando Velasco? No, por supuesto, pregúntele a Juan Fernando Velasco por qué él se adjudica el festival a una ferretería. Mira, aquí ha habido una gran disputa alrededor de la descentralización de la cultura. Juan Fernando Velasco le quitó la autonomía al Teatro Benjamín Carrión en Loja, le quitó los recursos al Festival de Artes Vivas de Loja, y sí, hace un año más o menos salió justificando eso, tratando de acusarme a mí. Pero pregunte pues si Juan Fernando Velasco puso alguna denuncia, o en la Contraloría o en la Fiscalía. Nada, Milton, aquí no hay nada irregular. Él puede tener todos los documentos que quiera, que aquí hay una hoja de vida intachable. Claro, nosotros no hemos sido víctimas de la persecución porque tal vez no sabíamos que íbamos a ser candidatos,
pero aquí hay una hoja de vida intachable, sin ninguna responsabilidad ni de carácter civil, ni penal, ni siquiera administrativa por parte de la Contraloría General del Estado, ni la Fiscalía, ni la Justicia en nuestro país, porque hemos servido de forma desinteresada a nuestro país, siempre aportando al desarrollo y aportando a las familias ecuatorianas que nos están escuchando. Economista, a propósito tienen una garantía de poder luchar en contra de la corrupción y en contra de la manipulación de declaraciones como la de Juan Fernando Velasco, que ojalá pues llegue a presentar siquiera algún documento supuestos de los que dice que tiene. Economista, a propósito de su candidatura, hay encuestas que lo ubican entre los candidatos que podrían tener posibilidades de llegar al gobierno. Yo le pregunto a usted, sin el aval y la figura de Rafael Correa, que está detrás suyo, ¿usted cree que tendría alguna posibilidad de llegar a ocupar un cargo tan importante, tomando en cuenta que además de haber sido un empleado público, no ha tenido una carrera política? Mira, nosotros estamos aquí para poder servir al Ecuador. Por supuesto que Rafael Correa es un pilar dentro de nuestra campaña. En los hechos es nuestro jefe de campaña, porque el pueblo ecuatoriano puede comparar fácilmente cómo vivió antes en el gobierno de Rafael Correa, del cual soy orgullosamente parte y fui parte de ese gran equipo que logró la transformación del Ecuador, construyendo 4 universidades, desplegando la inversión más grande vista en la historia en materia educativa, en materia de infraestructura crítica, soberanía energética, soberanía alimentaria, posibilidades de oportunidades de futuro para nuestros hijos. Y por supuesto que la gente compara y dice, no, pues con Rafael Correa sí había estabilidad, sí había oportunidades, sí había seguridades. Ahora estamos en el total abandono. Tan diferente hubiera sido la respuesta de un gobierno comprometido con su gente en el caso de la pandemia como con el gobierno de Rafael Correa. Así que el pueblo ecuatoriano sabe comparar eso y por supuesto que es una parte importante de por qué estamos aquí sirviendo al pueblo ecuatoriano y buscando esta oportunidad nuevamente para recuperar el futuro de nuestro país. La lista 1 sí, es la lista de Rafael Correa y es la lista de un equipo comprometido con dar soluciones a la patria, compuesto como nunca antes por un gran equipo de jóvenes ecuatorianos, donde por fin estamos logrando esa renovación y regeneración de la política. ¿Qué pasa si usted gana y gobierna Correa? ¿Cómo nos garantiza que no va a ser así? ¿Qué pasa si usted gana? La Constitución de la República, Milton, quien toma las decisiones. Pero usted plantea hacer una asamblea constituyente para cambiar la Constitución. Usted plantea hacer una constituyente, ¿verdad? Para cambiar la Constitución de Correa. Mira, nosotros hemos vivido en el Ecuador un proceso destituyente, en donde se gobernó traicionando al pueblo, donde hubo una consulta mañosa, donde no se permitió la revocatoria del mandato, donde se generó una decisión que sacó a todos los jueces de la Corte Constitucional. Y luego cuando dijeron que el Consejo de Participación debía ser electo democráticamente, también los destituyeron. Eso se llama un proceso destituyente. ¿Usted va a cambiar la Constitución de Correa? Reconstituir su institucionalidad. ¿Cómo hacerlo? Bueno, veremos cuál es el mejor mecanismo. ¿Va a cambiar la Constitución de Correa? Constituyente, si es necesario un pronunciamiento popular o con reformas o enmiendas constitucionales que decida la Asamblea. ¿Qué no le gusta de la Constitución de Correa? Mira, aquí lo que hemos visto, insisto, Milton, es un proceso destituyente. No, yo le pregunto sobre la Constitución vigente. Donde se ha ignorado, como se quiere ignorar ahora con la privatización del Banco Central, los mandatos 302 y 303 de la Constitución. Esos artículos son claros. Acá ha habido un total de ignorancia de la Constitución por parte de los mandatarios actuales, y eso es lo que necesitamos reconstituir. Bueno, vamos a terminar porque usted tiene otra entrevista, economista Arauz. Te quiero hacer 2 preguntas que recojo de mucha gente que escucho que hablan de su educación. Usted estudió en el colegio más caro de Quito, la Academia Cotopaxi, y estudió en la Universidad de Michigan, una universidad muy importante, una gran universidad, pero que cuesta más o menos $50,000 al año. ¿Cómo lo pagó? Y aparte su declaración de bienes es $236,000. Listo, yo tuve el privilegio de que mis padres pudieron darme la mejor educación posible que estaba disponible en esa época. Mis padres han sido trabajadores toda la vida, tuvieron la oportunidad de que les vaya bien hace muchísimos años ya, hace más de 30, 40 años, y pudieron sí aportar en el financiamiento de mi educación. Y a la universidad ellos aportaron en mi educación. Yo vivía a partir de mis ingresos porque yo trabajaba también allá en Estados Unidos y fue un apoyo mutuo, un apoyo conjunto para poder lograr esa educación. Esa es la educación que ahora queremos poner al servicio de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Pudiéramos haber estado en otros lados, pero mi compromiso con mi patria es permanente. Aquí estamos,
por amor a la patria y por amor al prójimo. Por eso este 7 de febrero el pueblo ecuatoriano se pronunciará con contundencia, Milton, por la lista 1 y para la victoria popular de Andrés Arauz, Carlos Rabascal y todo el equipo de asambleístas que nos va a permitir recuperar nuestra dignidad y recuperar nuestro futuro. Con Rafael Correa como jefe de campaña, lo dijo usted, ¿verá que no puede? Por supuesto, Rafael Correa sí, como jefe de campaña. Y ojalá, si tiene tanto interés en saber de Rafael Correa, lo puede invitar también a su programa en Radio Sucesos. Es que no está de candidato. Cuando venga al país. Es que no está de candidato, pues. Cuando se atreva a venir al país. Pasa hablando de Rafael Correa, mejor entrevístelo a él, pues. Pero si la imagen de su campaña tiene a Rafael Correa grandote y a usted más chiquito, entonces, ¿por qué no le voy a preguntar de él si ustedes hacen campaña parapetándose la imagen de Rafael Correa? Por eso Vero le preguntaba. Entrevístelo a Rafael Correa también preguntándole esas preguntas. Aquí el pueblo ecuatoriano la tiene clarísima y sabe que aquí estamos decidiendo más allá de las personas. Por supuesto estamos eligiendo a Andrés Arauz y a Carlos Rabascal, pero estamos decidiendo por un proyecto colectivo para recuperar el futuro, para poder volver a tener un gobierno que dé dignidad a la gente. Y sí, por supuesto, e insisto, que es tan sencillo como comparar cómo vivimos ya en un gobierno que sí era entregado a su pueblo, como el de Rafael Correa, y el gobierno actual, que ha sido entregado a los banqueros, a unas pocas élites y a un pacto básicamente de convivencia para destruir las oportunidades que se le dieron al pueblo ecuatoriano. Y no le invito a Rafael Correa porque el candidato de usted, economista Arauz. Bueno, está bien, por eso estamos hablando aquí. Pero si usted sigue hablando de Rafael Correa, yo he contado y es la 16ª vez que lo menciona, ojalá pueda entrevistarlo a él también. Ok, gracias. Gracias y suerte en la campaña. Muchísimas gracias, pueblo ecuatoriano, gracias a Radio Sucesos. El 7 de febrero el pueblo se pronunciará para recuperar su dignidad. Con la lista 1 vamos a recuperar el futuro. Mi nombre es Andrés Arauz y gracias por esta oportunidad. Buen día.